Buenas, queridas y queridos, bienvenidos a este canal de Conceptos para Escritores. Yo soy Lorena Amkie, escritora, y hoy vamos a hablar un poco más acerca de un tema que hemos tocado antes brevemente en otro de mis videos y tiene que ver con el género literario. En especial quiero responder la pregunta específica de uno de ustedes. Lamentablemente no tengo a la mano el nombre, pero bueno, espero que ese chico siga siguiendo mis videos para que tenga aquí una respuesta a su pregunta, pero creo que les va a servir a varios de ustedes que me han hablado de esto, que me han hecho preguntas al respecto. Esta persona decía que estaba escribiendo algo que a veces sentía que tenía partes de poesía, que a veces sentía que tenía partes de ensayo, que era prosa literaria y que, en fin, estaba hecho un lío y no sabía, prosa poética, perdón, y que no sabía en qué género encajaba, ¿no? Entonces la pregunta un poco era, ¿cómo decido en qué género encajar? ¿Cómo descubro en qué género encajar? Y les tengo a todos los que se han preguntado esto una excelente noticia, que es un poco tramposa, porque cuando hablamos de literatura y hablamos de cuestiones básicas, para los que damos clases, para los que hacemos este tipo de videos, etc., es muy útil hablar de ciertos géneros que están establecidos ya, ¿no? Ensayo, poesía, novela. Pero la buena noticia es que hace mucho tiempo que estos géneros en la práctica no están así de definidos. Y digo hace mucho tiempo como si alguna vez lo hubieran estado, pero de nuevo, muchas veces simplemente a nivel académico se inventan o se nombran estos términos de cierta manera para que sea más sencillo hablar de ellos y diferenciar una cosa de otra, establecer características. Pero hoy en día, a nivel práctico, las fronteras están bastante más difusas y no hay una regla que diga que tú no puedes escribir poéticamente cuando escribes una novela en prosa, que no puedes escribir ensayo dentro de tu novela y que no puedes hacer una mezcolanza de lo que te dé la gana y te funcione mejor simplemente porque estás cruzando las líneas establecidas por algún canon anterior a ti que a ti te debe tener sin cuidado. Entonces, aunque siempre será útil investigar, averiguar por cultura general y también, sobre todo para la gente que va a dedicarse a cuestiones académicas, que está escribiendo una tesis o que está escribiendo un artículo, cuáles son las características específicas que te piden para una tesis, para un artículo, para una revista, para un ensayo, para el colegio. Realmente, cuando tú escribes un texto literario, no tienes que pensar tan rígidamente en estas características, ni tienes que respetar específicamente ninguna regla. Esta es la buena noticia. Porque la gente que empieza a escribir se confunde a veces mucho y tiende a dejar de hacer cosas porque siente que rompe alguna regla o porque no está bien hecho. Y yo lo que les quiero decir es que hay muchos autores que ya jugamos con esto todo el tiempo en nuestras obras y que no nos limitamos por lo preestablecido, y lo pongo entre comillas porque, de nuevo, esto de que esté establecido es muy subjetivo, ¿no? Los únicos que tienen que seguir reglas son los que entregan a una institución superior un texto. Nosotros no tenemos que seguir reglas, tenemos que hallar lo que más nos acomode. Entonces, no sé si vieron ustedes el video de narradores en donde hablaba yo de cuál es el mejor narrador, cómo elegir a nuestro narrador, y la respuesta era el narrador que mejor te permita contar la historia que necesitas contar. Y con el asunto del género, y por género me refiero en este momento a género de artículo, ensayo, novela, cuento, poesía y tal, y no a la otra acepción de género, que son los géneros más relacionados al tema, como romance, terror, suspenso, paranormal, apocalíptico, etc. La respuesta es la misma que con la de los narradores. ¿Qué género debo elegir? El que mejor te ayude a ti a contar tu historia. Y la otra buena noticia es que, por supuesto, no tiene que ser un género, sino que puede ser una mezcla de géneros. Tú puedes experimentar en algunas partes, hablarlo, como ya también hablábamos en cuanto a narradores, con una voz de una manera, con otra voz de otra manera, y en el género lo mismo. Hay autores que hacen esta experimentación todo el tiempo y da como resultado cosas muy interesantes que además no aburren al lector. En este sentido, les recomiendo muchísimo un libro que se llama Muerte súbita, de Álvaro Enrique. Creo que además fue el premio Herralde hace unos años.
con esa novela. Y esa novela a mí me gustó muchísimo por esto, porque no tenía miedo de usar los géneros como le daba la gana. Entonces tú leías y parecía que estabas leyendo un artículo de investigación acerca de un par de filósofos o de poetas, y resultaba que también estabas leyendo una cuestión novelada, en donde ya no se sabía muy bien qué era historia, qué era ficción. Entonces ya ahora entrando a la otra acepción del término género literario, la respuesta es exactamente igual. O sea, estoy escribiendo una novela romántica, pero tiene terror, pero tiene vampiros, pero tiene guerra, pero también está en el fin del mundo. Y entonces, ¿a qué género pertenece? Esas son preguntas que no es necesario que tú te hagas. Tanto los géneros temáticos como los otros géneros muchas veces les sirven más a las editoriales para saber a quién van a dirigir un texto de lo que te sirven a ti. A ti te pueden limitar, te pueden poner una frontera o te pueden guiar en un principio. Tal vez en un principio te puedan guiar y tú dices, bueno, el mensaje o más que el mensaje, la sensación que yo le quiero dar a mi lector tiene más que ver con el fin del mundo que con el romance. Entonces tal vez mi novela va más centrada al tema apocalíptico y entonces voy a centrar la mayor parte de mi acción ahí. Pero la realidad es que no tienes por qué seguir un set de reglas ni en un género, ni en una sección del género, ni en la otra sección del género. Vamos, no tienes que decidir mientras estás escribiendo, esto va a ser una novela poética de romance. De repente puede que la propia historia vaya cambiando y el romance se torne terrorífico y entonces el género va cambiando. Lo que quiero decirles es que la respuesta a la pregunta ¿en qué género encajo? Es no tienes por qué encajar en nada. El género tú lo tienes que tomar para adaptarlo a ti y usar lo que te plazca de todos para hacer una mezcla que se adecue a la historia que tú quieres contar. Entonces experimenten, no tengan miedo, pero lo que sí les recomiendo, como siempre, es que lean un montón. Quieren de repente insertar una parte que es como una noticia periodística, lean cómo se redactan las noticias periodísticas para que sea creíble, para que sea congruente, para que sirva y alimente a la historia. Quieren de repente tener una escena erótica dentro de su novela de guerra, perfecto. Lean un poco de novela erótica para saber, para tomar prestadas cosas. Recordemos que tomar prestadas cosas, que copiar o dejarse influenciar no es malo, sino todo lo contrario, que todo lo que nos influencie, que todo lo que nos alimente y nos dé más elementos para escribir mejor, solamente puede ayudarnos a poder contar la historia de la mejor manera posible. Entonces déjense influenciar, jueguen con los géneros, permítanse cruzar fronteras y lean un montón de todos los géneros que les interesan, los géneros, y siempre recordando que tú vas a encontrar la mejor manera de contar tu historia si te quitas las etiquetas de la cabeza y que al final al lector no le importa si lee una buena historia, si se sale del género que él tenía planeado. Muchas veces las etiquetas también, por ejemplo, yo escribo literatura juvenil, yo escribo literatura tal. Eso muchas veces, otra vez, le sirve más bien a las editoriales para saber a quién dirigirlo, qué tipo de portada ponerle, en qué sello de su editorial situarlo, en dónde en la librería acomodarlo, pero en el momento de creación uno no tiene por qué pensar tanto en estas cosas. Se los he dicho antes también, incluso con los títulos de las novelas. ¿Cómo le pongo el título? Yo pienso que eso son cosas secundarias, al igual que cuántos capítulos debe tener, cómo planifico eso. Yo creo que uno va creando el contenido y después lo acomoda en capítulos, después el título surge muchas veces de una frase que escribes dentro de la novela o de una sensación que te deja la novela o tal vez no tiene nada que ver. Y el tema es liberarse de todas estas reglas preconcebidas que creemos que tienen que determinar cómo escribimos. Espero que esto les haya sido útil. Muchas veces el liberarse de los cánones nos estresa porque sentimos que si hay un libro de reglas para seguir o un manual, eso nos va a ayudar más y entonces, yo escribo literatura policíaca y entonces la literatura policíaca es así y así y así y así. Entonces ya sé cómo tengo que escribir. Si eso te sirve para empezar, perfecto. Pero si sientes que te está limitando, que te queda pequeño el género que elegiste porque hay mucho más que decir o porque hay mejores maneras de decirlo o porque un personaje tuyo habla de una manera poética y el otro habla como si estuviera dictando un ensayo en una universidad, pues
juégale. A ti es al que tienes que complacer, y todos los escritores revolucionarios alguna vez rompieron una o un montón de reglas, inventaron cosas nuevas, casi siempre tomando cosas prestadas de otros. Así que no tengas miedo de dejarte influenciar, no tengas miedo de romper paradigmas y de hacer difusas las fronteras entre géneros tanto temáticos como literarios. Nos vemos muy pronto con otro video. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse y nos vemos pronto por aquí. Chao.